Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde. Buenas tardes, ¿cómo le va, Las Heras? Pero muy bien, Ripoll. Y Giorno aquí también. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, estamos acá en este programa surgido... Estamos estrenando, surgido de otro programa debido a una sinergia muy espontánea que se fue dando y nos derivó en esto que hemos dado en llamar Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Qué trilogía, ¿eh? Sí, bueno, somos un trío, esta es una trilogía, cada uno ha aportado algo para el programa y para el nombre, para el título. Lo cierto es que, ¿cómo podríamos explicar, Las Heras, cuál es el sentido de este programa, esta amenidad filosófica que queremos llevar adelante? Este programa, si coincidimos, busca hacer una indagación. Tenemos una crítica que es que estamos en una etapa de la humanidad donde se habla mucho y se indaga poco. Estamos en una época donde al menos yo digo que lo que tenemos que señalar es una pandemia que sigue vigente, no terminó y de la cual también se habla poco, que es la pandemia de opinología. Opinar, todos podemos opinar lo que se nos dé la gana y decir las barbaridades, tonterías y estupideces que querramos, pero el tema es indagar con fundamento, ni siquiera con argumento, con fundamento. E indagar, por ejemplo, esto de qué es la condición humana ya rumbo al 2026. Hace 3 meses tuve mi última comunicación telefónica con ese filósofo notable que fue Francisco García Bazán. Unas semanas después desencarnó. Estaba muy lúcido. Tuvimos media hora de conversación telefónica y en un momento le dije a García Bazán, ¿cómo ve usted la situación del mundo? Y me dice, mira, Antonio, la historia de la humanidad es la historia de la evolución de la humanidad. Y yo lo que pienso que por primera vez la humanidad en vez de evolucionar está involucionando. Viniendo de Francisco García Bazán, un filósofo de repercusión mundial, realmente me conmovió. Y entonces me vino a la mente otra cosa que escuché en una mesa redonda que se hizo hace como 9 años en la Sociedad Científica Argentina, donde justamente lo que se planteaba era el humanismo que viene. Y uno de los expositores comenzó diciendo, bueno, lo que yo quiero decir es que nosotros, los que estamos acá, somos la última generación de humanos netamente humanos. Qué afirmación, ¿no? Muy profunda. Qué cosa tan subrayada para esto. Muy bien, siendo las 15:08, el señor Giorno, ¿qué tiene para decirnos a este respecto? La verdad que del último programa que pudimos hacer juntos, gracias a la invitación de Daniel Ripoll, la ocurrencia de iniciar este ciclo me pareció tremendamente oportuna. No solo por la sinergia que bien decían ustedes que se produce cada vez que podemos tocar un tema específico, claro, sino por la necesidad de empezar a generar futuro. Nosotros tenemos que empezar a pensar futuro
Y tenemos también que sembrar las bases para que los más jóvenes puedan también empezar a pensar en el futuro y no en el momento. Hoy la sociedad está consumida en el presente, está consumida en los problemas de todos los días, está consumida en el disfrute, en un ocio que atrapa a la gente, no en un ocio creativo. Y creo que nosotros podemos influir en ese cambio y podemos dar los elementos como para que la sociedad pueda empezar a trabajar pensando en el futuro. Puede ser nuestro legado. Bueno, este programa tiene como destino eso, pero a mí me inquieta lo que acaba de afirmar Antonio, en el sentido de que somos los últimos seres humanos al completo, claro, tal como netamente humanos. Los hemos estudiado en la historia, como nos vemos ahora, aunque ya hay algunos síntomas, no solamente síntomas, sino elementos hechos concretos que nos están convirtiendo en otra cosa, en un mundo cyborg, ¿no? Donde somos mitad hombre y mitad máquina. ¿O estoy exagerando? No, es así, y no solo es así. Nosotros cambiamos del concepto de prótesis, es decir, el reemplazo de miembros que se daba por efecto de las batallas, de las guerras, por lo que es la incorporación de la tecnología, es decir, el reemplazo o la modificación de órganos. Exacto. Eso es una cosa, porque ya es trabajar adentro del ser humano. Y el primer elemento tecnológico que tenemos que analizar, porque es una de las cosas que ha prolongado la vida, es el marcapasos. El marcapasos fue el primero que, por una cuestión de una pilita y energía eléctrica, pudimos alargar la vida de mucha gente. Entonces ya no discutimos acá qué es la incorporación de la tecnología al hombre, sino cuánto más va a empezar a vivir el hombre. O sea, esa tendencia que hay a no morir nunca, esa tendencia a no desaparecer. Y tenemos que empezar a hablar también del acceso a esta tecnología. Vos hablaste de marcapasos, pero yo recuerdo haber leído que hace miles de años ya descubrieron las culturas en los restos óseos por implantes dentales, ¿no? Es decir, que el hombre siempre tuvo alguna idea de trascendencia, de mejoría o de adaptar el mundo a su deseo, a su pensamiento. Creo que por ese lado está, ¿no, Antonio? Carl Gustav Jung lo señaló cuando habló de que en cada uno de nosotros, desde los tiempos más remotos de que comenzó la humanidad, existe lo que Jung llamó el arquetipo de la inmortalidad. Claro. Es decir, el deseo intenso de yo quiero seguir en este plano. Eso ya viene con nuestro propio psiquismo, sí. Ahora, aparentemente esta inmortalidad que se está buscando, como dijo recién Jorge, sería una inmortalidad, porque se está hablando seriamente, sin cuerpo. Es decir, la inmortalidad de la mente pasada a una computadora. Y esa computadora va a tener nuestra mente y va a manejarse según esa persona que fuiste, pero no estarías dentro de tu cuerpo. No, se replicaría a través de una Exacto. digitalización, sí, eso es lo que se está pensando. Pero vamos camino a eso, yo creo que... Además del reemplazo de miembros, como dijiste, por supuesto. Pero es preservar la mente de alguien para que siga pensando aún sin cuerpo, sí. a través pero de una prótesis computacional, ¿no? Sí, sí. Ese no es el deseo que está instalado en la humanidad desde siempre. Cuando uno imagina la inmortalidad, no imagina la inmortalidad porque el psiquismo anda por ahí. Uno imagina la inmortalidad con mi cuerpo. Por eso es inmortal. Si no, desencarné. Puedo desencarnar. Y si tal vez se diera desencarnar, ¿no? Sí. De la carne. Sí, claro. Eso es Platón. Y seguir con eso intangible. Sí, que pero es eso las no ideas, es, ¿no? Sí, claro. Eso no es el arquetipo de inmortalidad. Cuando podemos ir a hacer ahora una encuesta, una cafetería, y decir, señor, si usted pudiera ser inmortal, ¿quiere que sea solo su psiquismo? Que no es el tipo de decir, yo quiero mi cuerpo. Es decir, claro. Y en esa línea también vamos, cuando
hoy la ciencia dice que vamos rumbo a vivir 100 años y quizás más, etcétera, no está diciendo que vamos a vivir 100 años porque nuestro psiquismo tampoco es la mente, porque la mente es la interacción de lo psíquico con lo biológico, sino que el psiquismo va a estar ahí en el ciberespacio. No, todo. Ahora en enero se cumplen 4 años de un hecho que cuando ocurrió yo pensé que iba a tener mucha más repercusión, tuvo poca, pero en enero se cumplen 4 años del primer trasplante de un corazón, de un porcino, de un chancho, digámoslo con claridad, debidamente acondicionado, lo que ustedes quieran, a un ser humano. Y ese humano vivió 2 meses con ese corazón sacado de un chancho. Esto es notable. Han pasado 4 años, esto ha seguido avanzando. Alguien dirá, bueno, pero se murió la persona. Sí, pero cuando Christian Barnard hizo el primer trasplante de corazón de un humano a un humano, también al principio duró creo que 1 mes, se murió y después... Hoy en día los trasplantes de corazón de un humano a un humano no llaman la atención. Antonio, te recuerdo que me dijiste que cada 15 minutos tendríamos que pasar... Vamos a pedirle al sonidista un separador, hacemos una alguna pausa. Cortina y hacemos una pausa. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Bueno, estamos nuevamente en el aire mirando a nuestra cámara. Cada uno, Leo nos tiene acá marcando el paso tecnológico. Antes que sigas, sí, vamos a dar un WhatsApp para la gente que quiera mandarnos un mensaje, hacer un comentario. Bienvenido. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Se comunican con nosotros. Ahora mismo estamos en vivo. Exactamente, son exactamente las 15:16. Jorge Giorno, ¿cómo combinás las ciudades son secuelas del humanismo, digamos, de la Revolución Francesa? Inclusive la Constitución argentina es una réplica de la Constitución francesa y de la americana. Ese mundo ideal parece que estuviera quedando atrás con el transhumanismo y con el poshumanismo. En tu especialización sobre la evolución de las ciudades, ¿estás considerando estas 2 últimas corrientes filosóficas como en el entramado de la ciudad? Pasan a ser esenciales en el entramado de la ciudad, porque no es solo la existencia física de la ciudad. La ciudad como territorio es una cosa, pero el proceso migratorio que estamos viviendo hacia los centros urbanos está provocando que estos núcleos que se están formando en todo el mundo tengan vida propia. Para tener vida propia lo que tienen que tener es una actividad económica, porque el mundo ha decidido vivir en el sistema capitalista. Para tener esa actividad económica hay que comprar, vender o prestar un servicio. Entre los servicios se encuentra el servicio de salud y el servicio de mantenimiento de la calidad de vida. Y eso es uno de los principales nichos de crecimiento hacia el futuro y de generación de trabajo y empleo. O sea que la prolongación de la vida, como lo estamos diciendo, a través de la incorporación de tecnología, de nuevas formas biológicas, de trasplantes, etcétera, lo que va a generar en los centros urbanos es muchísimo trabajo. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Por supuesto que hay que empezar a legislarlo de alguna manera todo esto en la medida en que vaya apareciendo para que su distribución sea equitativa. Porque hay un peligro que tenemos acá y que pongo en la mesa para la discusión. ¿El peligro cuál es? El peligro es que si la sociedad evoluciona en ese sentido, en vez de ir hacia un superhombre, vayamos hacia una política de castas, donde quien tenga acceso a esa extensión de vida sea quien tiene poder económico y que el resto quede marginado. Ese es el problema del transhumanismo, ¿no, Antonio? Sí, y lo interesante es que esta expresión de transhumanismo
que pareciera que debe ser de hace 10 días, algo reciente, el biólogo Julian Huxley, 1957, acuña el término transhumanismo, porque ya en 1957 dice: la tecnología, los avances de la biología, todo esto va a generar un humano que no es un humano, es algo que diferente, y pone este título de transhumanismo. Y es interesante lo que Jorge Giorno nos decía también, y lo que explicabas antes, cuando hablabas de el psiquismo puede quedar guardado ahí. Acá Daniel Ripoll también decía, porque buena parte de las investigaciones que está haciendo una empresa sobre estos temas del psiquismo, una empresa de Elon Musk, está puesta en términos justamente, y ya lo ha ido anunciado, me refiero a Neuralink. Neuralink, claro, ya ha anunciado, insertando algo pero pequeñísimo en el cerebro, algo que ni siquiera se necesita un acto quirúrgico con médicos. Usted va a estar comunicado con todo el mundo, como que en vez de un celular... Probablemente colocado en la muela. Algo que va a estar... Bueno, ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. Porque no estamos ni siquiera hablando de una ciencia ficción. No es Julio Verne a fin del siglo XIX hablando del hombre a la luna que llegó el 20 de julio de 1969. Estamos hablando de algo que ya ocurre, que hay gente que se ha prestado para hacer los experimentos. Y curiosamente, digo curiosamente de manera totalmente irónica, este año fue, pocos meses atrás, algo que también pensé que iba a tener una repercusión, pero en primeras planas, porque un grupo de científicos, entre los cuales está nada menos que el Premio Nobel de Física del año 2020, no un grupo de aficionados, habiendo estudiado restos que la NASA trajo de un asteroide, es decir, el cinturón de asteroides que está entre la órbita del planeta Marte y la órbita de Júpiter, una espacionave de la NASA norteamericana descendió allí hace tiempo de esto, extrajo unas muestras, vino eso de vuelta a la Tierra, descendió amortiguadamente, se hicieron estudios durante más de un año, y este grupo sale a decir, bueno, nosotros lo que hemos determinado con estos estudios, ellos dicen la conciencia, en realidad están hablando del psiquismo, que la conciencia es algo que vaga por el universo. Y cuando llega a algún lugar, por ejemplo el planeta Tierra, y encuentra una especie que le es útil para poder manifestarse, ingresa la conciencia, o sea, el psiquismo ingresa a esa especie y se vale de esa especie para ser creativo, libre albedrío. Esto no deja de ser, de vuelta digo, irónicamente, muy coincidente que en el momento que estamos hablando de que el psiquismo puede quedar enlatado, que científicos de renombre estén diciendo, sí, es verdad, el psiquismo es algo que anda dando vueltas por ahí, si ingresa, también lo podés egresar. Sería como una interfase, ¿no? Cerebro-máquina o cerebro a cerebros que desconocemos. Exacto. Es que el ser humano se está transformando en una interfaz en este momento. Claro. Con una discusión que tenemos hoy en día, el otro día lo hablaba también con un grupo de pensadores, respecto a quién toma las decisiones, hacia dónde estamos yendo y quién toma las decisiones, porque hoy se ha incorporado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene la capacidad de medir todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque con el teléfono detectan nuestro movimiento, nuestros gustos a través de lo que consultamos por internet, el conocimiento en función de lo que leemos a través de la red. O sea, está toda la generación de datos que nosotros tenemos, la inteligencia artificial las procesa. ¿Y con qué nos devuelve?
nos devuelve con ofertas para que nosotros tomemos decisiones. Ofertas de todo tipo, pues económicas, culturales, de gustos, de paseos, de investigación. Pero lo que nosotros tenemos para elegir, el menú que tenemos delante, surge de nuestros propios gustos, entonces, y de nuestros propios usos. Entonces, en realidad, ¿quién está decidiendo? ¿Decido yo o está decidiendo la inteligencia artificial? Te hago una pregunta, Jorge. Suponemos que todo esto que estamos viviendo es el humanismo, el transhumanismo y el poshumanismo, ¿no? Y que el humanismo surge con la Revolución Francesa y en Italia también con el Renacimiento y demás. Pero ¿no estaremos equivocándonos así como el hombre, además de ser antropocéntrico, también era antroeuropeo? Porque fíjate vos que todas las dictámenes y filosofías de la Revolución Francesa, de la libertad de los hombres, era para el hombre blanco, burgués de la época, porque claro, desconocía África, desconocía América, una cantidad de circunstancias que después se presentaron. Y no estará en la alta tecnología. Vos mencionaste recién que esto va a ser para unos y no para todos. Exactamente. Va a producir nuevamente ese corte que cuesta sangre, guerras, colonias. Es decir, estamos en un momento donde estamos por decidir qué tipo de poshumanismo sería. Vamos a poshumanismo, estamos hablando, claro, del poshumanismo. Fíjate que tal cual vos lo decís, cuando se lanza el concepto humanista en el mundo, se producen una de las mayores aberraciones respecto a lo humano, que fue la esclavitud. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque, como bien lo decías, África estaba aislada, estaba como un escalón inferior. Y hoy, con lo que está pasando en la tecnología, vuelve a suceder exactamente lo mismo. El continente más atrasado y más castigado sigue siendo África. Hoy tenemos a China discutiendo una forma cultural, a Rusia discutiendo lo suyo, tenemos a Europa discutiendo lo suyo, América con Estados Unidos discutiendo lo suyo, y vuelve a ser la variable de ajuste África. Claro. Sí, todos hablamos como... A veces, a mí me lo demuestra la religión católica. El Papa, ¿no?, está urbi et orbi, pero es solamente una parte de la religión católica y aún el cristianismo. Y es como que si desconociéramos todas las religiones que hay en Asia, que son aún más viejas que las de Occidente, más todas las religiones africanas, más todas las de América. Ese pensamiento sesgado de quienes tienen el poder y la comunicación, tengo miedo que en este momento, a través de lo que estamos hablando, de Elon Musk, Neuralink y demás, que los que tienen el poder legislen para un grupo nada más. Y se van a salvar, digamos, en este poshumanismo algunos. Es que es lo que está sucediendo. No podemos negarlo. Pero lo que ustedes están describiendo es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de los poderosos buscando manipular a los demás. Esto ya viene de la época del Egipto faraónico. El faraón enojado porque, hablamos de 4.500 años atrás, porque el pueblo no le entregaba los impuestos, que los impuestos eran la bolsa de cereales, lo que fuera. Entonces hablaba con el supremo sacerdote, que tenía conocimientos astronómicos notables, como en todos los grupos de poder de la antigüedad. Muy bien. Faraón le decía al sumo sacerdote: no puedo más, no me están pagando. Faraón, quédese tranquilo. Sumo sacerdote reunía al pueblo. Bueno, ustedes no están pagando al faraón, no le están dando los impuestos. Ra está enojadísimo. Ra, el dios sol. Enojadísimo. Para demostrarles el enojo por esto que ustedes están haciendo, voy a decirlo como lo diríamos hoy: dentro de 10 días a tal hora,
Ra empieza a desaparecer y desaparece. Si ustedes no empiezan a pagar los impuestos, Ra después vuelve a desaparecer y no aparece más. Se mueren ustedes, se mueren sus hijos, no van a tener descendencia. El pueblo ignorante salía corriendo porque a los 10 días ocurría que el sol se empezaba a ir, desaparecía y volvía a aparecer. Era un eclipse solar total, pero el conocimiento científico de eso lo tenía el sumo sacerdote y demás. El pueblo en su ignorancia, Ra va a desaparecer, nos morimos todos, vamos a cumplir. O sea, lo que ustedes están describiendo es la historia de la humanidad. En todo caso, la pregunta sería, ¿esto nuevo que viene será tan distinto que la humanidad dejará de ser así y el poderoso va a querer darle al no poderoso y va a pensar en los demás? Porque están hablando de algo diferente que no está en la condición humana. Yo te voy a sumar algo a lo que han dicho los dos, y es un aporte histórico, pero que se relaciona con la actualidad. La aparición del humanismo y todo lo que significó esa transformación, tomando al ser humano como centro, como eje del ser humano físico, como centro y como eje de nuestras actividades, sucedió en el mismo momento en que aparecía un gran cambio tecnológico en la humanidad, que fue la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Sí. La imprenta de tipos móviles de Gutenberg lo que hizo fue romper el monopolio del conocimiento que tenía la Iglesia a través de los copistas, que eran los únicos que manejaban los libros, por ende lo único que se escribía, es decir, lo que se decía a través de los libros. Y globalizó el conocimiento en el mundo de la época de una forma automática y provocó la caída del feudalismo y la aparición de un nuevo sistema político, social y económico que hizo que surgieran las repúblicas, la tecnología, la revolución industrial, el crecimiento que tuvimos exponencial en los últimos 2 siglos de evolución de la humanidad se deben a ese cambio fundamental. Yo creo que hoy estamos en una situación actual. Si nosotros pretendemos este cambio que viene encorsetarlo en el esquema viejo, entonces lo que vamos a estar es yendo al camino de las castas. Cambio, si nosotros asumimos que hay una forma de ser de la sociedad que termina y un nuevo poder económico, político y social que va a nacer, entonces sí vamos a estar produciendo un cambio positivo. Interesante, estamos en un momento revolucionario. Tenemos el privilegio que vamos a hacer otra pausa. Pero además les vamos a avisar, como le capté telepáticamente, a los que se quieran comunicar con nosotros, nos están escuchando, pueden mandarnos mensajes al WhatsApp 11 49 49 28 50, 11 49 49 28 50. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo? Por eso dije al comenzar a hacer los interrogantes. ¿Cómo lo ves? Vos que lo has estudiado bastante, este tema de las ciudades? Bueno, recuerdo bien, nos comentaste en una reunión pasada que el 90% de la población en la Argentina vive en ciudades. Según el último censo, así es. 90%. El 70% de la humanidad vive en ciudades. Y como me gustan las cifras, como digo siempre, 6.000 millones de personas viven en el 4% de la superficie del planeta. Mirá si no podemos pensar todos juntos un superhumano. Pero eso hay que repetirlo. 6.000 millones de personas viven ¿en qué superficie? En el 4% de la superficie del planeta. 4. Así es. Ahora, de todos modos, el otro día, hace 2 días, leí una estadística que no sé si contradice eso, no lo contradice, sino que lo tipifica. Resulta que en los 5 últimos años en la ciudad de Buenos Aires descendió el transporte de personas en colectivos, en subterráneos y trenes. Teniendo en cuenta
que los 2 años de la pandemia había un justificativo. Pero está viajando muchísima menos gente que hace 5 años. Bueno, eso es por el cierre de comercios. Casi toda la gente que y puede trabaja, ser el home office también. Sí, pero es más un problema de microeconomía. Ajá. La gente del conurbano que no está viniendo a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se está generando otro tipo de trabajo que no ocupa mano de obra. Esta es la verdad. Pero esto tiene que ver también con las relaciones laborales, con el problema de crisis que hay respecto a la contratación de gente a través de una legislación que es vetusta y que asusta a los empresarios para hacer inversiones y tener personal a su cargo. Y eso está provocando esto que estás diciendo, que sí es una caída muy fuerte que se ha dado. Igual siguen entrando 3 millones de personas por día a la ciudad de Buenos Aires. 1 millón solo pasan por Constitución. Y 1 millón de autos entran todos los días a la ciudad de Buenos Aires. Son cifras, porque uno lo dice así, pero 1 millón de autos que ocupan espacio, etcétera, todo eso mueve mucho. Bueno, lo vemos todos los días. Lo vemos cuando nosotros podemos andar en auto en la ciudad de Buenos Aires sábado a la tarde o domingo. Es un placer. Claro. No hay nada, hasta encontramos dónde estacionar. Claro. es real eso. Pero porque Buenos Aires es un gran atractivo. Ahora, fíjate se transformó en un atractivo también para el área metropolitana, ¿no? ¿Para qué sigue el hombre fabricando? Estamos hablando de transhumanismo y poshumanismo. Sí. Pero seguimos fabricando cosas que nos encierran o nos traban cada vez más, como es el tránsito, cada vez más autos. Se incorporan 300, 400 mil autos, tomemos la Argentina, más ahora que vienen todos los autos chinos. ¿Para qué seguimos construyendo cosas que en realidad nos encierran, en lugar de desarrollar cosas más comunitarias, el transporte colectivo y demás? Es como que estamos sabiendo todo esto, pero no nos importa. O a los gobiernos no les importa. Creo que el poshumanismo y el transhumanismo no está en la agenda de ningún gobierno. Y sin embargo, esas dos filosofías activadas ya en la humanidad están aquí entre nosotros. No te quepa duda que la evolución del ser humano no va a aceptar diques políticos. O sea, que un gobierno no se dé cuenta no quiere decir que no suceda, al contrario. A veces se potencia por la ignorancia de los gobiernos. Claro. Lo que pasa es que se produce en forma anárquica. Y cuando se produce en forma anárquica, entonces hay descontrol. Si uno dice que entra 1 millón de autos por día a la ciudad de Buenos Aires, es una barbaridad. Pero si además piensa que el 80% viene una sola persona en cada auto, claro, entonces, es más barbaridad. Es parte de ese individualismo que tenemos adentro como concepción nosotros. Qué interesante, ¿no? ¿Qué nos trae tanto el transhumanismo como el poshumanismo? ¿Más individualismo tipo Revolución Francesa, más el individuo o más lo colectivo? No, hoy estamos yendo hacia lo individual por una cuestión de control. Yo les pregunto a ustedes, miren qué preguntas sonsa les voy a hacer. Cuando toman Netflix para elegir una película, ¿no se dieron cuenta que a veces pasan más tiempo buscando películas por la cantidad de oferta que uno tiene que el tiempo que puede pasar viéndola? Yo me di cuenta que hacía eso previo a las cadenas Netflix y compañía, lo hacía con el televisor, con el cable. Y eso me hizo cortar el cable. Pero es que es así, porque en todo tenemos sobreoferta. Tenía más tiempo en el control que viendo pantalla. Claro, y esa es sobreoferta. Eso lo que limita es nuestro poder de decisión y de elección. ¿Me explico? Y de disfrute. Cuando creemos que en realidad estamos... Que es al revés. Claro, porque Daniel lo que planteaba era los gobiernos. Yo estaba esperando que hablaras de los que realmente deciden en el mundo, que no son los gobiernos. Entonces, como no lo dijiste, lo digo yo. Mira, el materialismo consumista que estamos viviendo no es una cuestión de los gobiernos, es algo que está por encima. A quienes les interesa ganar cada vez más dinero, no les interesa revertir lo que Jorge dijo recién, pero entran
500.000 autos donde cada va un solo manejando. No, al contrario. Porque lo que queremos es vender autos. Claro. Y lo llevo a cuestiones más delicadas, a la medicina. En la medicina, a ver, ¿queremos gente sana? Ojo, porque la gente sana no consume medicamentos, no consume estudios médicos, no se interna. Entonces, al materialismo consumista, ¿le conviene que haya gente sana o lo que necesita es gente que, aunque por cómo vive parece que estuviera sana, pero siempre conviene hacer un estudio para ver, siempre conviene? No hay más diagnósticos. Vamos a hacer otro estudio, pero mire, todo esto me da bárbaro, me da bien. Sí, pero podría. Claro, porque cada estudio alguien lo paga, no lo pagarás vos, lo pagará la obra social. Entonces, esto es un problema serio, porque es parte del problema que lleva a que, no hablo de la Argentina, hablo de todo Occidente, del Oriente occidentalizado, lo normal no significa ni bueno ni malo. Normal es un término de la estadística, normal es de allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Entonces lo normal es que la gente esté angustiada, frustrada, se sienta fracasada, con actitudes depresivas. Este es el siglo XXI que soñaban nuestros padres y abuelos. Yo recuerdo parientes míos allá por 1970 diciendo lo que va a ser el siglo XXI, y sobre esto de los autos ya pensaban en el siglo XXI no va a haber más autos porque vamos a andar por la atmósfera. Ya Ortega y Gasset en La Revolución de las Masas decía que el ser humano se conduce en un auto pero no sabe cómo funciona. Claro. Y si le duele la cabeza toma una aspirina y no importa qué le pasaba. Claro. Es decir, la solución antes que la reflexión. Y cada vez más ocupamos eso, es lo que se llama el principio de caja negra. O sea, uno sabe qué es lo que entra y qué es lo que sale, pero no sabe qué pasa adentro. ¿Qué hay adentro? Y es un principio que se utiliza en este momento en muchísimas cosas, porque se desconoce el resultado. Entonces, mejor dicho, se desconoce cuál es el proceso. Ahora, para que nuestros oyentes puedan hacerse a la idea de lo que es el transhumanismo, podríamos enumerar cada uno, según su opinión, cuáles son esos elementos que ya están incorporados en nuestra vida. Te interrumpo antes que sigas. Hay un elemento, es decir, nosotros los humanos hemos dejado de ser solo los humanos, y les doy un ejemplo. Agarre su celular, déjelo en su casa y salga. A ver cuánto tiempo dura antes de empezar a angustiarse. Nosotros ya no somos más Yo hoy humanos. Duré 20 segundos porque me lo olvidé. Con este aparato. Subí de nuevo. Claro. O sea, esto es parte de mi condición humana. Ese sería el transhumanismo. Mira. Exactamente. Así que bueno, seguí. sigamos por las prótesis. Sí. Las dentales, las auditivas, las stent en el corazón. Claro. Tenemos, bueno, ni hablemos de las prótesis mamarias, porque sí, quiero recordar que las prótesis mamarias ayudan a muchísimas mujeres de cáncer de mama, pero otras lo hacen sin ninguna necesidad. Estamos yendo al camino del cyborg, ¿no? De la mitad hombre y de la mitad máquina. Obvio. Sí, y con una potenciación que hay en este momento, que dicen que la medicina en los próximos años va a crecer entre 3 y 10 veces más rápido que lo que creció hasta ahora, gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. Con lo cual estamos complementando más todavía este proceso. Bueno, que se va a dar. ahí el punto. Mira, yo quiero hacerles la pregunta esta a propósito de eso que cuando iniciamos el programa yo dije que se está creyendo la tecnología que la psiquis puede ser trasladada a una computadora. Uh-huh. ¿Cuál es el rol entonces de la inteligencia artificial en sustituir aquellos trabajos que dicen mecánicos de la mente? Jorge. No, para mí es esencial y lo va a hacer porque nosotros estamos... Es esencial que sustituya
los trabajos repetitivos de la mente? Sí, va a suceder. Por ejemplo, multiplicar los chicos. Sí, es que ya está sucede con el teléfono, eso lo sabemos muy bien. Pero más allá de eso, todos los procesos repetitivos de la mente van a ser automatizados. Y de esa manera lo que se busca es acelerar. O sea, lo que hay que sentarse frente a la inteligencia artificial y es empezar en pensar el después. Ella da la estructura, uno da el contenido. Ella da parte del contenido, nosotros perfeccionamos el contenido, pero no nos damos cuenta que a medida que lo vamos haciendo la vamos alimentando para que cada vez además se parezca más a nosotros. Claro. Ustedes prueben con un usuario de inteligencia artificial a empezar a contestar con una inscripción que no sea la de ustedes mismos y empiecen a enseñarle, a contestarle de una manera como si fuera otra persona, y la inteligencia artificial adquiere la característica de ese ficticio para empezar a contestar. Borges estaría contentísimo, que siempre quiso ser el otro. Exactamente. Bueno, la inteligencia artificial tiene ese principio, pero es un principio humano de creación, porque es un humano el que creó la inteligencia artificial. Y lo que estamos haciendo, y vamos hacia lo que vos decías al principio del programa, lo que estamos es replicando el funcionamiento del cerebro a través de las redes neuronales en las computadoras. Exacto, replicando, exacto. Es una copia, exacto. ¿Sí? Ahora, en este momento, si analizamos un poco los conflictos bélicos del mundo, vamos a ver que... Antes de eso. Sí, ¿qué pasó? Tenemos que hacer una pausa. Así que antes de la pausa, recordarles que nos pueden mandar mensajes al WhatsApp 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras. Bueno, nuevamente en el aire. Ahora sí. Sí. Voy a ver si retomo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que los conflictos bélicos en el mundo, como en casi toda la historia de la humanidad, fueron por territorio, aparentemente, ideologías encontradas, pero en la base de cualquier guerra estuvieron los mitos fundantes, a veces llamados religiones. Y si vemos los conflictos que están al rojo vivo hoy, también están sobre los mitos fundantes que se diferencian. Y a propósito de esto que hablamos de Neuralink y demás, ¿no se convertirá también en un tabú, en un nuevo vellocino de oro, el tema de la tecnología, y el hombre deje su espiritualidad confiando, por ejemplo, en la IA o en su teléfono, más que en su propio raciocinio? Sí, por supuesto que está pasando eso. Hoy está sucediendo. Eso es lo que quiere el poshumanismo, claro, y que no quiere el transhumanismo. El poshumanismo quiere congeniar la tecnología con el sentimiento, para decirlo de un modo, con la poesía, con la narrativa, con el arte, con los sentimientos primarios. Porque aparentemente la tecnología nos quita de ese mundo, si vos querés, romántico. Estamos perdiendo la idea romántica, que es la idea que sostiene al ser humano. Vos hablaste de la espiritualidad, que es un tema muy delicado, porque justamente algo concreto en el mundo materialista consumista es que te quieran hacer creer que las conductas humanas solo son resultado de reacciones físico-químicas, de que todo es la materia, el cerebro, y yo siempre insisto, digo, claro, el cerebro es el disco rígido de la computadora, me lo venden vacío, después yo lo tengo que ir llenando, y ese yo lo tengo que ir llenando, no es del orden de lo físico-químico, pero claro, lo espiritual te lleva a indagaciones que están más allá de la individualidad, te lleva a indagaciones que tienen que ver con lo trascendente, con hacerte
la pregunta de ¿para qué estoy yo en el mundo? Por algo debo estar, habrá alguna misión que tengo que hacer. Entonces, todas esas cosas trascendentes en el mundo materialista consumista son una desgracia, porque no podés vender algo para la espiritualidad, no hay un vehículo que te lleve. Se me ocurre una frase muy común que todos los decimos para ejemplificar esto que vos estás diciendo, Antonio. Esto de que a veces uno tiene una corazonada. Claro, una intuición, una voz interna me dice. ¿Por qué le damos esa categoría, no? Claro. Porque algo hay ahí. Claro. Algo está vibrando sin que podamos explicarlo en el ser humano. Es que yo diría que está bastante bien explicado desde antiguo. Lo que pasa que no ajusta a los intereses actuales. Es lo mismo que pasa con la parapsicología, el psicoanálisis. Vos buscás en las redes y enseguida aparece lo de esos son pseudociencias. No, perdón. Primero, la parapsicología, con todos los experimentos que se hicieron desde 1930 en la universidad y demás, puede demostrar su realidad. Pero por otro lado, nos están buscando hacer creer, es como creer en los demonios, así de vacuo, hacer creer que todo esto que antes llamábamos Dios o un culto, una religión, va rumbo a llamarse la ciencia. Entonces, no son neurólogos, son neurocientíficos. La palabra científico. Señores, la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores de la ciencia. La ciencia no es ninguna exactitud, es una búsqueda de exactitud. Lo que hace 20, 30 años estudiamos en la universidad, hoy ya es otra cosa. Bueno, en ese momento pensábamos que era eso, hoy esto, y dentro de 20, 30 años esto que estamos afirmando resulta que es distinto. Entonces, no hay una verdad revelada que el humano tenga. No, siempre en el final del camino, no sabemos qué es lo que hay al final del camino. Entonces se van abriendo puertas, pero no sabemos nunca. Hay que ir hacia el camino. Claro. La ciencia que es justamente el recorrer el camino. Exacto. La ciencia no inventa, sino desvela. Va descubriendo, pero siempre hay algo más. Es el concepto del infinito. Yo creo que el ser humano, la existencia del ser humano se basa en creer en el infinito. No hay final. Con otros detalles que son muy importantes. En general se cree, de vuelta a lo normal, que la ciencia avanzó lo suficiente como para explicar cómo surgió el universo, cómo surgió el ser humano. Mentira. Lo único que hay son hipótesis. ¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis y una teoría? La hipótesis es algo a demostrar y la teoría es un conocimiento cierto suficientemente comprobado. Más de una vez alguien, confundiendo, dice, bueno, las teorías. En el lenguaje común alguien te quiere descalificar y te dice, bueno, eso es una teoría. En realidad te está calificando. Si es una teoría, es un conocimiento cierto suficientemente comprobado. Lo que te quiso decir que era una hipótesis. ¿Cómo surgió el universo? Bueno, el Big Bang, ahora con la física cuántica, pues son hipótesis. Así que si no serán reemplazadas por otras, ¿no? Claro. Si no tenemos idea de cómo surgió el universo, de ahí para acá es todo un enigma. Yo voy a hacer un último aporte antes de terminar, que es mi último aporte, después siguen ustedes, pero voy al principio, a lo que dijo Daniel Ripoll, con respecto al concepto de trascendencia. Sí. El hombre quería trascender, entonces escribía un libro para dejarlo en una biblioteca. Claro. Porque cuando no estuviera físicamente, alguien se iba a acordar de él en la biblioteca. Es eso. Cuando llegue este momento donde podemos replicar nuestro cerebro digitalmente y no continuar físicamente, vamos a pensar exactamente lo mismo. Yo quiero que me repliquen para que alguien hable conmigo después, aunque yo no esté. El legado. Bueno, es un mundo, no sé si decirle fantástico. Fantástico en el sentido de adjetivo propositivo o fantástico en el sentido de que es casi irrealizable. Pero hoy creo que los dos se unen, ¿no? Las dos acepciones de fantástico. Si es fantástico, es realizable. Y es fantástico que el mundo esté en este equilibrio en este momento, así como creo que estamos en un momento bisagra
de la humanidad desde el punto de vista sociológico y político, con las fronteras de la salud extendiéndose, cuando, sin embargo, todavía en muchos países la edad promedio de vida es de 45 años. Es decir, hay un mundo que está creciendo a una velocidad extraordinaria y otro que está detenido. El sistema de castas. A todo esto sumémosle, ustedes conocen que ya está seleccionada la tripulación que ahora en 2026 va a volver a la Luna, por ejemplo. Estas cosas ya están pasando. ¿Cómo es eso? Sí. El ser humano vuelve a la Luna. En este caso estoy hablando de una tripulación de la NASA, pero ahí está también SpaceX de Elon Musk, que está trabajando, y lo dijo con toda claridad. Él no está trabajando solo en llevar, ahora, antes de 2030, de llevar humanos al planeta Marte. Eso es un paso inicial, pero lo que está trabajando es en crear colonias en Marte. Claro. Entendiendo colonias como cuando la conquista del oeste en Estados Unidos, donde iban las familias en la carreta para quedarse. Entonces, la idea que tiene es la de armar con cúpulas una atmósfera como la que tenemos en la Tierra, pero en el planeta Marte, y que ahí vayan las familias y se reproduzcan, y en todo caso, de vez en cuando vamos hacer turismo a la Tierra, pero quedarse en Marte. Colonias. Fíjate lo que estamos hablando. Sí, Carl Sagan también ya predijo hace mucho tiempo que en algún momento la humanidad o la civilización iba a abandonar el planeta Tierra. Yo no sé si porque lo autodestruye como ahora o por una evolución, ¿no? También puede ser una evolución de ese crecimiento hacia el infinito del que vos hablabas, Jorge. Sí, claro, ¿no? Y además va a implicar eso también una transformación del ser humano físicamente, porque vivir fuera... Nosotros no podemos replicar las condiciones de nuestro planeta en todos lados, y eso va a implicar una adaptación. Bueno, el cambio de aspecto y funcionalidad física del ser humano ya es comprobable solamente con estudiar antropología, ¿no? Claro. De cómo hay cosas que son disfuncionales y otras que han crecido, como por ejemplo el cerebro. ¿Qué nos deparará? Bueno, serán temas de próximas reuniones de este programa que va todos los lunes. Por lo menos todo este verano vamos a estar junto a nuestro público. Te iba a agregar un dato que ya se ha vuelto tan normal. Todos los días en torno a la Tierra hay dos máquinas, la Estación Espacial Internacional y la de los chinos, que tiene humanos allí todo el tiempo. Ya hemos naturalizado. Estamos en un tiempo distinto, cada vez que llovió paró. Así que bueno, vamos a ponerle optimismo a esto. Cerramos con un tema musical. Antes de cerrar, que nos está pidiendo vamos Leo. A agradecerle a Leonardo Giusti la operación técnica, a Viviana del Río la producción. Vamos a enviar un luminoso abrazo. Y ahora, ¿qué vamos a anunciar, Daniel? Vamos a anunciar que podemos cantar bajo la lluvia. Sí, por supuesto. Allá vamos. Gracias. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready
for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Dancing and singing in the rain. Hasta aquí, usted acompañó a los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras en el programa Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Regresamos el próximo lunes a las 15 horas por Radio Cultura.